Noticias. Ya está ahora, amigos, ya estamos, por supuesto, claro que sí, con importantes entrevistas y vamos a darle paso. En estos momentos ya se encuentra a través de las plataformas virtuales Virgilio Hernández, quien es analista político y también parlamentario andino. En esta mañana vamos a dialogar de diferentes novedades del acontecer en el ámbito nacional. Estimado Virgilio Hernández, un gusto saludarlo nuevamente. Jesús Bernabé le da la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días, siempre un gusto poder dialogar con usted, Jesús, siempre un gusto poder dialogar con su medio y a través de ustedes con esta importante y hermosa región del país. Para iniciar en este diálogo, Virgilio, sería bueno su opinión en torno a los últimos acontecimientos que han pasado dentro de la Asamblea Nacional con esta decisión importante. Hablamos de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, que hasta ahora se mantiene en esa lucha. ¿Cuál es su perspectiva, el diagnóstico que usted ve hasta el momento, Virgilio? Mire, esta reforma que se ha tramitado en la Asamblea Nacional, yo no soy legislador, pero sigo de cerca los hechos que suceden en la Asamblea. Básicamente, hay que decirlo, es una reforma muy amplia, es una reforma muy extensa, es una reforma de 88 artículos, una disposición única, 4 reformatorias, 4 transitorias. Es una ley, es una reforma que más allá de la discusión de si eso efectivamente contribuye o no a mejorar la seguridad, el aumento de penas me refiero, ¿sí? Más allá de eso, es una reforma que básicamente apunta a eso, al incremento de penas de delitos como la extorsión, como el secuestro extorsivo, como el sicariato y todo lo que tiene que ver con el narcotráfico y en general las economías ilegales. Es básicamente una reforma a esto, que aumenta las penas, que vuelve la pena más severa, eh, que también reduce algunos beneficios penitenciarios, ¿sí? Esa es lo central de la reforma. Lamentablemente, esto que debería ser el punto de debate central, de ver si es que efectivamente eso contribuye o no a mejorar la crisis de inseguridad, yo le digo, yo me inscribo entre los que creo que los aumentos de penas no necesariamente o no por sí mismos pueden lograr o pueden cumplir ese objetivo de reducir la inseguridad. Hace falta una serie de cosas adicionales, pero de eso va fundamentalmente la reforma. La reforma es una reforma muy amplia, muy extensa. Hay algunas cosas importantes, hay algunas cosas novedosas, ¿sí? Pero lamentablemente, le digo, esta reforma, que es muy extensa, además ha sintetizado 43 proyectos de ley, 39 de periodos pasados que venían represados desde el año 2020 y 4 de este nuevo periodo. ¿Sí? Entonces es una reforma muy amplia. Lamentablemente, toda la reforma se ha visto de alguna manera opacada porque se ha centrado en un punto, se ha centrado básicamente en el tema de la revisión. Y vea usted, la semana pasada, cuando se intentó retomar el debate de esta discusión que se abrió el 15 de febrero, prácticamente eh, los bloques del Partido Social Cristiano, el bloque oficialista, el bloque de Construye, ¿sí? Presentaron una moción que dejaba por fuera todos estos cambios, estos incrementos que se ha planteado. Y el gobierno también, porque el gobierno de alguna manera ha boicoteado, para decirlo de alguna forma, esta reforma, puesto que en estas reformas al COIP se incluyen los puntos que están en la consulta ciudadana, en la consulta popular. Con esto se demuestra que estos aspectos pudieron haber sido aprobados por la Asamblea Nacional, que no se requería gastar 60 millones de dólares, 60 millones de dólares, y además se le habría a más de dinero, que es fundamental en este momento para el país. Fíjese, ahora mismo nos han subido al 15% el IVA, no al 13%, como inicialmente dijo el presidente de la República, sino al 15% subirá a partir del 1 de abril el IVA. Hace falta dinero, sin embargo, se gastan 60 millones de dólares en una consulta que hace perder dinero, pero además hace perder tiempo. Esto también es importante decirlo, hace perder tiempo. Aquí, en la consulta popular, el presidente de la República está pensando más
como candidato del 2025 antes que como el primer mandatario de la nación. Y le digo, ahora esta reforma prácticamente ha quedado sin la posibilidad de ser votada. Ahí todavía la Asamblea tiene tiempo para que pueda retomarse esa discusión, para que todavía pueda nuevamente recuperar esa discusión y ojalá que los debates puedan ser como debería suceder en el Parlamento, con profundidad, con argumentos, no con odio. Fíjese cuál es el artículo de la polémica. Mire, en el código actual, en el Código Orgánico Integral Penal, tengo casualmente aquí, ya existe un capítulo que se llama recurso de revisión. Ya existe, artículo 658. A este artículo es que se está haciendo la reforma. Dice, el recurso de revisión podrá proponerse en cualquier tiempo, ante la Corte Nacional de Justicia, después de ejecutoriada la sentencia, es decir, cuando esa sentencia está en firme. Por las siguientes causas, por una de las siguientes causas. ¿Cuál es la primera? Si se comprueba la existencia de una persona que se creía muerta, esto es obvio. Si a usted le están inculpando de un crimen y el supuesto muerto aparece, es obvio que debe revisarse esa sentencia. Si existieran simultáneamente dos sentencias condenatorias sobre un mismo hecho, ¿sí?, pero que dicen cosas distintas, entonces tiene que revisarse porque es indudable que una de las sentencias está mal. Si la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos o informes periciales maliciosos o errados. En estos casos tiene que hacerse la revisión. En este artículo se está incluyendo un tema, que si hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o si existe un informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU, de las Naciones Unidas, no de cualquier ONG. Si es que existe esto, ¿sí?, si existe un informe favorable, esta es una causal de revisión que tiene que ir ante la propia Corte Nacional de Justicia. Esta es la reforma. Yo pregunto, ¿por qué temen? ¿Por qué tienen tanto temor a que los fallos que se han establecido aquí en el Ecuador, esos fallos por influjo psíquico, esos fallos que han realizado, ¿por qué tienen tanto temor que esa sentencia pueda ser analizada por un comité de altos estándares, con expertos en temas de derechos humanos, o por jueces que no van a ceder a la presión política? ¿Por qué tanto temor? ¿Qué es lo que les acusa? ¿Qué es lo que les delata? Yo diría su conciencia culposa, porque ellos saben que utilizaron la justicia para perseguir judicialmente, porque ellos saben que utilizaron a fiscales y jueces para buscar cumplir objetivos políticos y básicamente, por decir un ejemplo concreto, impedir que el expresidente Rafael Correa pueda retornar al Ecuador, pueda defenderse aquí en el país y además también pueda postular a las elecciones. Por lo tanto, lo que hicieron es, con la justicia, interferir y realizar una estafa a la democracia. Y eso les tiene aterrados, realmente aterrados. Precisamente eso es lo que ellos mencionan en torno a que uno de los principales beneficiados con esta reforma de recurso de revisión sería el expresidente Rafael Correa, y que estos recursos que se han incluido serían bajo su beneficio. ¿Usted qué opina con respecto a esto? ¿Él sería el primer beneficiado o también hay un montón de personas más casos conocidos que pueden beneficiarse ante estos? Mire, dos reflexiones ante eso. Primero, hay una serie de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no han podido ser efectivamente cumplidas. ¿Por qué? Porque aquí en el Ecuador esos temas ya son casos cerrados, ya el proceso judicial ha concluido, son casos cerrados y no hay un argumento, no hay la posibilidad de que puedan efectivamente revisarse esos temas que ya han sido un caso juzgado, que ya son un caso cerrado para la legislación. De tal forma que esto, que es absolutamente lógico, no solo tiene o está pensado para beneficiar al presidente Correa. Yo le diría, si es que ellos actuaron bien, si la señora fiscal general del Estado actuó de acuerdo a la Constitución y a la ley, ¿por qué temen? Si los jueces
que fueron los que sentenciaron al expresidente Rafael Correa de manera violenta, ¿sí? Así ojalá funcionara la justicia para todos los casos. Al presidente Rafael Correa le sentenciaron en primera instancia en abril, ¿sí? Del año 2020, en plena pandemia. 2 meses después, en la apelación básicamente confirmaron la sentencia, ¿sí? Y 2 meses después le negaron la casación. En 5 meses, prácticamente resolvieron, entre comillas, el tema del expresidente Correa, coincidiendo con qué? Con el tiempo, además, en el que se abrían las inscripciones para las candidaturas electorales y, por tanto, con eso buscaban dejar fuera del proceso electoral al expresidente Correa. Voy a repetirles lo que ellos tanto dicen. ¿A qué temen? ¿A qué temen? Ellos se han pasado diciendo que el que nada debe, nada teme. Yo les digo lo mismo ahora a la señora fiscal y a los jueces, ¿no? Cuyo presidente también se ha pronunciado, el señor Swing, el juez Swing, ¿sí? Al igual que lo hacía el señor Saquicela, ¿no? ¿A qué temen? Si actuaron de acuerdo a lo que dice la Constitución y la ley, ellos no deberían tener preocupación alguna de que sus fallos sean revisados por un tribunal de más altos estándares o por un comité de expertos, porque actuaron con la Constitución y la ley. Si ellos actuaron de manera absolutamente maliciosa, si ellos actuaron utilizando la justicia, evidentemente que esto les preocupa y les descontrola. Virgilio, otro de los artículos del cual están siendo bastante polémicos y que están dentro de los bloques de las secciones, perdón, que fueron analizadas la semana pasada y que no tuvo fruto, está también el levantamiento a la reserva de la investigación. Este es otro de los datos que ha traído controversia en algunos asambleístas, sobre todo el bloque oficialista y el Partido Social Cristiano, donde se habla pues de que esto afectaría directamente a un proceso de investigación como lo hace actualmente la Fiscalía General del Estado. ¿Usted qué opina con respecto a este tema? Mire, aquí hay dos cosas, ¿no? La primera, fíjese, ya nuestro marco jurídico establece que estos procesos tienen que tener un tiempo, 1 año para los delitos menores, 2 años para los delitos más grandes, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que este pedido este pedido de archivo de las indagaciones previas, que no es una propuesta de la Revolución Ciudadana, ¿ya? Esta es una propuesta del Partido Social Cristiano, pero como acostumbra hacer el Partido Social Cristiano, lanza la piedra y esconde la mano, nunca asumen su responsabilidad, nunca tienen la entereza ni el liderazgo para decirle, sí, nosotros proponemos y proponemos por estas razones. Sí, el Partido Social Cristiano, que tiene también ahí alguna preocupación respecto de una indagación que llevan sobre una persona muy allegada al círculo social cristiano, propuso esto, ellos propusieron en la comisión, en el debate. Luego se han escondido, como generalmente lo hacen, esconden la mano y no han sido capaces de enfrentar la racionalidad o no de esta propuesta. Yo le digo, creo que en el Ecuador y en el país hace falta que puedan existir normas que sean aplicables, que lo que ahora existe pueda efectivamente aplicarse. Mire que el tener abiertas las indagaciones previas se prestan para abusos. A uno, a cualquier persona, le abren una indagación previa, ¿sí? Y le tienen ahí 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, y solo puede pedir el archivo a la fiscalía. ¿Qué pasa si es que después esa persona es un opositor político? Ahí le aceleran la indagación, ahí utilizan ese mecanismo. Esto pervierte la justicia. La justicia tiene que ser oportuna, la justicia tiene que cumplir unos plazos. No puede ser que a uno, y esto puede prestarse para para persecuciones políticas, un fiscal, cualquier fiscal, le abre una indagación previa, le tiene congelada esa indagación previa, y si después esta persona es un opositor, entonces ahí sí nuevamente reactiva la indagación previa. Eso es inadecuado, eso está mal. Es de los temas que debería debatirse con profundidad en el país. Debería debatirse con estadísticas, cuántos casos existen, por qué no actúan de manera oportuna fiscales, por qué no actúa de manera adecuada la fiscalía. Porque esto debería discutirse con datos, con números. No es que si me parece o no me parece. ¿Cuántos casos tiene la fiscalía en esta situación? ¿Por qué no ha avanzado en estos procesos de indagación previa a la fiscalía? ¿Por qué en unos casos sí ha puesto el acelerador a fondo y en otros, en cambio, ahí está durmiendo el sueño de los justos, como por ejemplo la investigación que se lleva respecto del expresidente
Lenin Moreno, ¿sí? Las propias investigaciones León de Troya, el caso Gran Padrino que se llevan contra el expresidente Guillermo Lazo, ahí están, van a paso de tortuga, van desarrollándose esas investigaciones. Entonces creo que es parte de los temas que deberían discutirse con responsabilidad y con profundidad, no como ahora sucede, que todos estos elementos básicamente lo que se hace es politizar y aquí la señora fiscal con el poder que ha adquirido, el temor que genera, porque eso es lo que uno ve en los distintos bloques políticos, temor, miedo a poder contradecirle, básicamente lo que hace es ir por encima de la voluntad y de lo que fue el espíritu tanto del constituyente como del legislador que estableció unos plazos, de tal manera que eso no pueda ser utilizado de manera política. Eso ya existe. ¿Cuál es el problema? Que el archivo de esas indagaciones solo puede pedir la fiscalía. Si a usted mañana le inician una indagación, lleva 3 años, 4 años en esa indagación, usted que es el afectado no puede decir, hey señores, ya ha pasado 3 años, ya ha pasado 4 años, archiven esta indagación. No, eso puede hacer solo la fiscalía. Fíjese usted, esto hace que actúen con negligencia, esto hace que actúen con criterio político, que no lleven adelante investigaciones eficaces y se presta para toda esta serie de manejos absolutamente inescrupulosos que están por fuera del marco constitucional y legal. Virgilio, por un lado, ADN intenta que las reformas no pasen por la consulta del presidente, pero también por el otro, la Asamblea no incluye las reformas en la agenda para esta semana. Entonces, lo que se pone a pensar la ciudadanía es qué va a pasar entonces con este proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Se ha quedado en stand-by, ¿qué es lo que ha ocurrido? Por un lado también se conoce que el presidente de la Asamblea Nacional ya está de viaje en España. Entonces, ¿cuál es el lineamiento a seguir durante estas próximas semanas, Virgilio? Mire, es que si en este momento no hay votos para poder avanzar en esa reforma, mal se haría en volverlo a colocar, porque va a suceder lo mismo que aconteció en esta reunión, en la que incluso de manera absolutamente increíble se increpaban entre gobiernistas y el Partido Social Cristiano, generando un escándalo de esos que ya no habíamos visto en la Asamblea hace algún tiempo. Entre ellos se gritaban, se insultaban, se inculpaban y se provocó un incidente, yo digo que lamentable, más allá de que en el Parlamento siempre hay un ambiente caldeado, pues las emociones siempre son más intensas, pero le digo, sin embargo, lo que sorprendió es que esta discrepancia surja entre el Partido Social Cristiano y el bloque de gobierno, que generalmente son aliados. Lo que se construye, guiados por la señora María Paula Romo, esto sí ya es realmente increíble, ¿no? Esa es una fuerza política que generalmente está poniendo sus votos en función del poder, en función de otros acuerdos, de otras negociaciones. No es una actuación seria, no es una actuación responsable, ¿sí? Pero le señalo, creo que mal haría en estos días. Va a estar encargada de la presidencia la legisladora de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, que además ha demostrado también que tiene un carácter fuerte como para poder llevar adelante las discusiones de la Asamblea, pero mal haría volver a colocar un tema cuando no hay los votos suficientes para poder tratar. Creo que habrá que discutir, mirar cuáles son los posibles escenarios y ver qué es lo que efectivamente sucede con esa reforma penal. En todo caso, hay que estar pendientes de lo que ocurre. ¿Qué va a pasar si nuevamente se dan este tipo de incidentes? Es lo que se pregunta la gente, y usted que tiene experiencia también en el ámbito político. ¿Se llegará a finalmente archivar el proyecto o si hay una alternativa de que más que sea 2 secciones, 3 secciones de los 4 que ya se ha armado sean aprobados, Virgilio? ¿Qué es lo que espera la ciudadanía en este caso? Mire, le digo, creo que esta reforma, más allá, lo vuelvo a decir, de mi personal posición de que no es un problema de leyes, no es un problema del marco normativo para poder enfrentar el tema de la inseguridad. No, con las leyes que existen, nosotros fuimos el segundo país más seguro de la región. No es un tema de leyes, pero si este es el interés, hay que ver si es posible que cada uno de los actores políticos puedan actuar
de manera responsable de cara al país. ¿No? El presidente Daniel Noboa sí debería dar una muestra de que escucha cuando hay posibilidad de que sus reformas se aprueben en la Asamblea y no llevar al Ecuador a un gasto de 60 millones de dólares que bien podría tramitarse en la Asamblea. ¿Qué es esto de que en la consulta nos preguntan si queremos que se reformen las leyes? Para eso está la Asamblea Nacional. No hace falta una consulta que los ciudadanos digamos, sí queremos que se reformen para que recién ahí empiecen a reformar. Eso es absurdo, ¿sí? De igual manera, creo que se debería discutir todos y cada uno de los aspectos que son críticos en esta reforma del Código Orgánico Integral Penal y ver si de esa manera se encuentran los votos que permitan la aprobación de esta reforma que creo yo es de una reforma por lo menos bastante amplia que lamentablemente no se ha discutido en su profundidad y se ha centrado la discusión en 2 o 3 artículos. Muy bien, Virgilio, queremos agradecerle, gracias como siempre por sus comentarios, por su análisis, que en base a su vasta experiencia en el ámbito político nos permite también conocer más o menos cómo está el panorama en el ámbito nacional. Como quien dice, la otra cara de la moneda, porque en las noticias se ven un tema, se ven algunos acontecimientos, pero es bueno analizarlos en este caso, darle oportunidad a todas las partes. Virgilio, gracias por su comentario imparcial ante la realidad que vive el país. Su mensaje en la parte final. Bueno, que creo que todos los ecuatorianos ahora debemos de estar mucho más preocupados por lo que acontece efectivamente en el país, por cómo se da respuesta realmente a los problemas. Creo que ahora debemos ir más allá de las imágenes, más allá de las campañas, ¿no? Ahora hay que ver, ahora es el momento de ver la realidad y sobre todo de exigir, ya no palabras, ya no discursos. La región costa está enfrentando un fuerte un invierno. A ver, ¿cuáles son las respuestas concretas? Concretas. Ya no se requiere de discursos ni de medidas paliativas. No hicieron lo que tenían que hacer de forma preventiva. Se descuidaron respecto de esta prevención. Bueno, ahora hay que actuar frente a la emergencia con medidas que ayuden a enfrentar esta situación y a paliar sobre todo la situación de las familias y de los productores. ¿Cuáles son las respuestas concretas que se da a lo que se está viviendo en la costa? También en la ciudad de Quito y en la sierra estamos viviendo un fuerte invierno. En este mismo momento llueve. El día de ayer también la ciudad de Quito soportó un intenso aguacero. Esto puede generar preocupaciones, es decir, cuáles son las respuestas concretas en materia del fenómeno del niño, de igual manera de seguridad, de igual forma. Ahora que el presidente, por su responsabilidad, por su voluntad, nos ha puesto el 15%. La Asamblea le dio medidas alternativas. Pudo no haber incrementado el IVA. Y subió un punto, pero ahora no nos sube un punto, nos sube 3 puntos el presidente Daniel Noboa. Ya recursos no puede decir que le faltan, porque ahora va a tener los que la Asamblea le sugirió, más de 1.000 millones, y los que además le va a dar el IVA, más de 2.000 millones va a tener en recursos económicos del presidente. De tal manera que ya es hora de que se acaben con los discursos, de que se acaben con las buenas intenciones y que efectivamente se pongan a generar inversión pública y atraer la inversión privada de tal manera que también se genere fuentes de empleo. Bueno, ahora creo que los ciudadanos tenemos que estar más vigilantes que nunca, que efectivamente se cumpla con los ofrecimientos y no nos quedemos solo en palabras. Muy bien, gracias Virgilio, gracias como siempre. Siempre un gusto. Igualmente un gusto de nuestra parte entrevistarlo y conocer el análisis. Muy bien, son las 8 de la mañana, tenemos que irnos a la pausa, pero al regresar estaremos con más información.